amigos de Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con el espacio de Arsenal de Plumas, en donde comentamos todas las columnas y artículos que se publican en el diario impreso y en el digital del día de hoy. Me acompaña Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás, Queta? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Me da mucho gusto acompañarte en este programa tan gustado de Ultimátum, ¿verdad? Arsenal de Plumas. Muchas gracias. Quisiera yo que empezáramos platicando las 8 columnas que la verdad me parecen muy interesantes del día de hoy. El impreso de Ultimátum aquí en Chiapas es totalmente distinto a los demás porque abarca gran parte de su portada, como la nota de 8 columnas, lo titula La verdad no se mata, y en el encabezado dice presentes y coloca ahí los nombres de periodistas asesinados y o desaparecidos del 2018 a esta fecha. Hace alusión esta nota, desde luego, a manifestaciones que hubo ayer en las 32 entidades de la República Mexicana. Se lograron contabilizar 47 ciudades donde hubo protestas de periodistas para exigir a las autoridades correspondientes que sean investigados los crímenes en contra de comunicadores. Prendió la llama o reavivó la llama el asesinato de 3 periodistas recientemente, 2 de ellos en Tijuana y 1 de ellos en Veracruz. Fue en menos de una semana cuando ocurrieron estos 2 crímenes. El que encendió más los apasionamientos en el gremio periodístico y una gran parte de la sociedad mexicana, pues fue el de Lourdes Maldonado, quien el domingo pasado, en la tarde-noche, estaba arribando a su domicilio, arriba de su vehículo, iba sola, se le apareó un motociclista, le disparó y la asesinó. A partir de ahí, pues vino este avivamiento por estar exigiendo justicia en esos casos, y ayer justamente aquí en Tuxtla Gutiérrez se cumplió con ese cometido de un grupo de compañeros que se hicieron presentes en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez frente a Palacio de Gobierno. Realizaron ahí algunas pintas, colocaron algunas cartulinas. Enrique Alfaro, el caricaturista que conocemos muy bien, nuestro amigo, dibujó los rostros de Lourdes Maldonado y de el otro periodista asesinado allá en Tijuana, el fotoperiodista, y de esa manera pues se cumplió con esta protesta. Al final Samuel Revueltas leyó un pronunciamiento y bueno, pues eso se hace constar en las 8 columnas de Ultimátum el día de hoy, con una amplia exposición de datos en las páginas 10 y 11. ¿Qué tal? Fíjate que artículo 19, la organización que se dedica, ¿verdad?, a la defensa de los derechos de la libertad de expresión, ¿no? Y a recoger, a sistematizar todos los datos de los periodistas, hombres y mujeres asesinados en diversas partes del mundo, retoma que de 2000 a la fecha en México se han asesinado a 148 periodistas. De estos, 136 son hombres y 12 son mujeres. Por ejemplo, en Tabasco ya tenemos el caso de una periodista asesinada. Eso fue ya hace un rato, ¿verdad? Fue en el 2019, en La Chontalpa, y es el caso único de una periodista asesinada en ese estado, ¿verdad? Pero en otros estados como Veracruz tenemos a Regina, ¿verdad? Hace años también asesinada y torturada durante el gobierno de Duarte. Y además el caso de Regina es muy cercano a nosotros porque ella trabajó en Chiapas, en el periódico El Sol de Chiapas, precisamente, de don Panchito Núñez. Regina Martínez. Ella fue hallada muerta y torturada, ¿no? Entonces las mujeres tampoco se han escapado, ¿no? De esta serie de casos, ¿no? Donde no solo han sido asesinados, y muchos de ellos han sido torturados, ¿no? Sí. Se habla del
crimen organizado, pero en un momento también, como pasó con Duarte en Veracruz, el gobierno se hace cómplice, ¿no? Sí, Pareciera que ellos también son los verdugos desde el propio gobierno por la impunidad que existe respecto a estos casos, no hay una investigación seria, ¿verdad? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Freddy López Arévalo, un amigo recientemente asesinado en Chiapas, que es, la prensa señaló por un boletín de la Fiscalía que habían sido encontrados sus dos asesinos, ¿no? Dos de los asesinos de Freddy López Arévalo en una cajuela de un carro en una población de Chiapas, ¿verdad? Pero ahí termina la investigación porque ellos fueron los autores materiales, pero ¿quiénes fueron los autores intelectuales, no? Entonces muchos casos desafortunadamente se quedan sin resolver, ¿no? sí, 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 claro. Y eso es parte de la molestia del gremio periodístico a nivel nacional. Bueno, pues ahí queda el testimonio de estas protestas, y lo triste, que tal que cada que ocurre ese tipo de manifestaciones, sean grandes o sean menores, las autoridades correspondientes dicen que van a investigar. Bueno, el presidente López Obrador el día de ayer prometió que va a ayudar en las investigaciones del asesinato de estos dos periodistas allá en Baja California. Pero bueno, se van pasando los días y ya después todo el cúmulo, la avalancha de hechos que vienen posteriormente, pues nos hacen olvidar a esto y ahí se queda otra vez olvidado, ¿verdad? No cumplen las autoridades con las promesas que hacen. Así es. Y por ejemplo, en el caso de Lourdes Maldonado, ella tenía una orden de protección, pero de nada sirvió, ¿no? Sí. La asesinaron dentro de su automóvil, ¿no? Llegando a su casa. ¿Dónde estaban los encargados, no? De Sí, cubrir esta ahí orden está de protección, ¿no? sí, ahí está la interrogante. Fíjate que el presidente López Obrador explicó ayer que no pidió la protección del gobierno federal porque es un mecanismo que hay, que tenía la solicitud de protección del gobierno del estado, pero ya ves que cambiaron de gobierno allá en Baja California. No sé si le dieron seguimiento o ella misma le dio seguimiento A a su la caso. petición de esa, sí, de esa protección. No lo sabemos. De todas maneras, ese hecho nos llama a la reflexión y nos hace visibilizar más la fragilidad en que nos desenvolvemos los periodistas en nuestro trabajo a nivel nacional. Ojalá y algo nuevo salga en torno a todo esto para que los periodistas puedan desarrollar su labor de manera libre en un trabajo que sirve a toda la sociedad en su conjunto, no solamente al propio periodista que lo desempeña, ¿no? Sino a toda la sociedad en su conjunto. Vamos a estar atentos. Pero mira, yo también abordo, si me lo permites, acá entre nos el día de hoy, la libertad de expresión nuevamente está amenazada. Es un tema que coincide con lo que estamos platicando, de los atentados que sufren los periodistas de manera física en el desempeño de su labor, pero aquí me estoy refiriendo yo a pues una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hecha el 19 de este mismo mes, hace apenas unos días. Resulta que los magistrados de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado al Congreso que legisle para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones obligue a los comunicadores a que hagamos una diferencia cuando estemos conduciendo algún programa de noticias, para que marquemos la diferencia cuando estemos dando una información y cuando estemos dando una opinión, algo que se antoja totalmente Visible, imposible, ¿no? imposible porque pues es totalmente impráctico. ¿Cómo funcionaría eso en la realidad? Bueno, pues que nada más estemos leyendo como robots, ¿no? Tras, leer, 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 y así terminar el programa. Sí se podría hacer, pero quedaría incompleto, sería impráctico, se acabaría
con la agilidad que le queremos dar, con la animosidad que le queremos dar. Claro, y el análisis, ¿no? El análisis, un comentario adicional, también una opinión se vale en la radio, en la televisión, hacerlo, y eso ocurre en todas partes del mundo. Bueno, salvo excepciones, creo que en China, Corea del Norte y en Cuba no te lo permiten hacer porque son gobiernos totalmente autoritarios, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que está haciendo la Suprema Corte. Le da 60 días hábiles al Congreso para que legisle en ese sentido, pero hay muchas protestas ya a nivel nacional, periodistas reconocidos han estado manejando el asunto en sus espacios de radio y televisión, pues para ver si se puede frenar ese asunto. Pero además, ¿cuál sería el propósito? ¿Tú qué propósito crees que tenga esa resolución? Bueno, ahí lo explica en la resolución. Fíjate que esto tiene un antecedente desde el 2017 en el periodo de Enrique Peña Nieto. Ya se había tratado de hacer esto mismo, pero en aquel entonces se modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues en muchos aspectos, en el funcionamiento de las concesiones, en el derecho de las audiencias, en la forma en que se deben autorregular los medios, pero autorregularlos, ¿no? Entonces, claro, muchas de esas cosas sí las pasaron. Por ejemplo, hay la obligación ahorita de que todas las radiodifusoras, incluidas las radiodifusoras públicas, por ejemplo, la UNICAS tiene una estación, ¿no? Es una estación de radio de la universidad. Otras universidades lo tienen, bueno, Radio UNAM, ¿no? TV UNAM también tiene. Son concesiones públicas. Los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos de estados tienen concesiones públicas y aparte están las emisoras de radio y televisión que corresponden a la iniciativa privada. Bueno, pues todos están obligados a nombrar a defensores de audiencia que estén pendientes de que los locutores de todas esas emisoras no estén haciendo un mal uso del lenguaje, no estén utilizando lenguaje agresivo, antifeminista, todo eso. A ellos deben llegar esas quejas y ellos deben informarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita una sanción a las emisoras donde esté ocurriendo eso. Eso está bien. Eso está bien, es una supervisión. No, y además creo que estas defensorías de audiencias ya existían en algunos medios, ¿no? Desde hace un buen rato, ¿no? Así es, nada más que lo colocaron en las leyes. Entonces, algo de eso quieren hacer aquí, pero esto creo que está equivocado, que ellos dicen que para defender a esas audiencias o para garantizar el derecho de esas audiencias, los periodistas debemos hacer eso, pero los que están argumentando en contra de esa resolución de la Corte dicen, pues, ¿cómo es posible de que no se den cuenta que la gente que nos está oyendo o que nos está viendo tiene la suficiente inteligencia para saber qué cosa es información y qué cosa es opinión? Entonces, no es necesario hacer la diferencia. Lo que se ha detectado es que en el fondo, atrás de esos magistrados, está la intención de que ya no estemos criticando y opinando en contra de todos los funcionarios públicos porque no les gusta la crítica, ¿verdad? Entonces, creo que en el fondo ahí está, pero ellos argumentan que es un derecho de audiencias, que la verdad yo no lo veo bien fundamentado. Sí, creo que aquí no es derecho de audiencias, ¿verdad? El derecho de audiencia se da en otro contexto, ¿no? En otro contexto. Yo creo que se va a argumentar muy bien, ya hay reacciones de organismos internacionales, porque también está claramente se contrapone al artículo 6 de la Constitución General de la República y al artículo 19 de los derechos universales, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho de qué hablar en ese sentido. De todas maneras, ahí queda el testimonio y la anécdota de otro intento, ¿no? Por medios legales de tratar de reducir o de limitar la expresión que tenemos los comunicadores a nivel nacional. A ver en qué queda. Tienen 60 días los legisladores. Bien, y pues hoy escribes tú
en tu colaboración lo titulas como testamento y te refieres efectivamente al testamento político que dice el presidente López Obrador ya tiene escrito. Sí, creo que ya ha habido varias opiniones sobre el tema aquí mismo en Ultimátum. El día de ayer Juan Carlos escribió sobre el tema también, ¿verdad? Y yo me refiero en términos coloquiales, en términos cotidianos, que yo creo que el presidente López Obrador no quiere estar intestado, ¿verdad? Porque los problemas que provoca un intestado entre los herederos, ¿no? Sobre todo en familias donde hay matrimonios, hay 2 matrimonios, varios hijos, y a veces hijos que resultan de última hora y que también se sienten herederos, ¿no? Así es. Entonces creo que en este sentido nos quedamos con la curiosidad de saber qué contiene este documento. Él señala que es más de principios que de nombres, ¿verdad? Porque yo creo que sería un error de parte de él si allí en este documento cita nombres, ¿no? Yo Claro. creo que más que nada es un documento de principios, como muchos presidentes o funcionarios o políticos, ¿verdad? Lo han hecho en diferentes épocas. José Martí hizo uno en Cuba durante la guerra de independencia de Cuba, pocos momentos casi antes de salir al combate y morir en el combate, ¿verdad? Pero también tenemos los casos de Pinochet, Franco, Lenin, ¿verdad? Y una serie de estadistas y también dictadores, ¿verdad? Que han querido dejar para la posteridad un documento con sus principios ideológicos para que sean tomados en cuenta, ¿no? Sí. Yo creo que cuando estamos en el poder no resistimos esa necesidad, ¿no? De dejar nuestro pensamiento para que sea continuado, ¿no? Y creo que el presidente, cuando observa estas divisiones en Morena, estas diferentes formas de pensar, que pues es parte del pluralismo político de una organización, pues le ha de preocupar qué pasará cuando él deje el poder, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, el único problema que hay es que no conocemos el contenido del documento, ¿verdad? Pero así es. Eso nos hace suponer y especular respecto de lo que pudiera contener. Y si se refiere a recomendaciones que él tiene todo el derecho de hacer, pero para su grupo político, yo creo que no habría ningún problema. Como tú bien lo dices, ¿verdad? Pero pues no podemos decirlo claramente porque no sabemos los términos en que lo ha escrito. De todas maneras, pues levantó ámpula, levantó polvo, ha generado muchos comentarios y yo creo que el debate es bueno. Se ha llegado a la conclusión seria, yo creo, ¿qué tal? No sé cómo lo ves tú, de que esto nos llevó a recordar de que la Constitución General de la República y las demás leyes ya tienen contemplado qué va a suceder en caso de que falte el presidente en forma absoluta, ¿no? Entonces, ahí no habría problema. Claro, se habla de que de alguna manera el secretario de Gobernación sería su albacea político, sí, ¿verdad? Porque le tocaría en un momento dado de la desaparición del presidente, le tocaría ocupar el cargo durante no más de 60 días y el Congreso le tocaría el paquete. Ese sí es una gran responsabilidad, ¿verdad? De decidir quién termina el periodo. Y comentábamos el otro día que en el programa de contextos también de Ultimátum, que creo que fue el único que muere durante el ejercicio de su encargo, Benito Juárez. Sí. Benito Juárez, y creo que en ese tiempo era el presidente de la Suprema Corte quien ocupaba el cargo, ¿no? Y eso sucedió en ese momento. Bien, mira, pasemos entonces a texto de José Antonio Molina Farro. Él habla del Día Internacional de la Educación, que por cierto
se conmemoró el 24 de enero, hace apenas 2 días. Aquí nuestro amigo Molina Farro pues cita justamente ese hecho establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que sirve también para pues reflexionar en todo lo que significa la educación para los países, para las naciones y para las sociedades mismas. Así que pues es interesante precisamente leer este texto de Molina Farro. Así es, porque creo que él bien señala la importancia de la educación para el desarrollo de un país, ¿no? Tanto en la formación personal de cada individuo, ¿verdad? De cada persona, pero también esto está ligado al desarrollo del país, ¿verdad? Es una cuestión primero individual y luego colectiva. Un país educado es un país desarrollado tanto en valores, tanto en principios, pero también en el aspecto de la producción, en el aspecto de la economía. Todo eso se refleja, ¿no? En un país que está bien educado, ¿no? Y parte, pues aquí en México, desafortunadamente, en todas estas pruebas del OCDE, ¿no? Hemos quedado muy mal en temas educativos, ¿no? Sí, sí, por eso la importancia, dice el maestro Molina Farro, de las políticas públicas que tienen los gobernantes para ese rubro del gobierno federal y de la sociedad mexicana. Así que ahí les dejamos nada más las apreciaciones que tenemos, pero leer el texto completo es muy interesante por todo lo que ahí dice. Y para terminar, si me permite, Saqueta, pues vamos a hablar de un aspecto cultural. En la sección de cultura se titula Octava Tradicional Feria del Tamal. Así es, ahí nuestro amigo Marco Antonio Orozco Suar, ¿verdad? Hace una invitación a la Feria del Tamal que se va a llevar a cabo en estos días y que además, pues Chiapas se distingue por toda esta riqueza, ¿no? Gastronómica, por sus tamales. Sí, esta vez será de manera virtual, dice él, y se nos antoja también un poco difícil, ¿verdad? Porque no tan virtual, ¿verdad? De lo que se trata es ir a disfrutar de los platillos regionales como lo constituyen los tamalitos. Pero bueno, la exigencia ahorita por la pandemia obliga a que... Creo que lo que van a poner allí es que los teléfonos, ¿verdad? De cada una de las señoras especialistas para que uno haga sus encargos, los pase a recoger, ¿no? O a través de este servicio de mandados nos hagan llegar nuestros tamales a la casa. Así es. Ya lo vamos a ver, vamos a estar pendientes, para ver cómo se hace, pero yo creo que sí es importante que aunque sea virtualmente, aunque sea por internet, aunque sea a distancia, para que no se pierda el hilo conductor de la importancia de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, ¿verdad? Ya habrá momento para que volvamos a hacerlo de manera presencial. Así es, Alejandro. Pues con esto terminamos, mi estimada Keta, te agradezco mucho, eres muy gentil al estar participando aquí con nosotros en Arsenal de Plumas en Ultimátum. Bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Participar contigo, ¿verdad? Y reflexionar sobre las opiniones de nuestros compañeros, tus propias opiniones, ¿verdad? De quienes escribimos en Ultimátum. Claro que sí. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos hicieron el favor de ver y escuchar en esta tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.